La tarde, Cadena COPE. En la historia de España hay dos acontecimientos tan impresionantes que siempre se les ha otorgado un carácter fundador. Son los asedios de Sagunto y Numancia, y de ellos nos habla nuestro compañero José Javier Esparza. José Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sofía? En este rincón para la gesta de España. Aquí estamos, en este rinconcito, y es verdad que Sagunto y Numancia son dos nombres unidos desde siempre a esa gesta. Pero fíjate que cuando tuvieron lugar, España en realidad como tal no existía. Ni siquiera los protagonistas de estas gestas, la de Sagunto y la de Numancia, fueron los mismos, ¿no? Lo que pasa es que es imposible no ver el profundo parentesco que hay entre los dos, como si hubieran sido cosa de la misma gente. Dos pueblos distintos, íberos unos, celtas los otros, en dos momentos distintos, frente a dos enemigos distintos también y en circunstancias igualmente distintas. Sin embargo, escogieron el mismo camino, que era morir antes que perder la libertad. Para quien aún no se haya situado, vamos a hacerlo muy rápidamente. Estamos entre los siglos III y II a.C. y en la península ibérica pues hay un conglomerado de pueblos diversos. Están los celtas, los íberos, los celtíberos, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, y en ese mundo, en ese tiempo, nuestra península, nuestro suelo, ha entrado súbitamente en la historia. Ha entrado porque se ha convertido en pieza de disputa entre Roma y Cartago, que son las dos grandes potencias del momento. Las escasas ciudades españolas, cabeceras de reinos menores, se ven obligadas a tomar partido. Van a pactar con unos o con otros según sus intereses. El pacto significa que te haces enemigo del otro. Las cosas son así, es decir, no se puede llevar uno bien con los dos en este caso. Como se sabe, Roma terminará venciendo a Cartago. Sagunto, aliada de Roma, resistirá a los cartagineses y un siglo después, con Roma victoriosa, será Numancia la que resista a los romanos. Y de Sagunto lo que nos queda es el castillo, que ya estaba allí, bueno, un poco más pequeño, cuando sucedieron los hechos que les vamos a contar en muy poco tiempo. Sí, lo que hay en Sagunto era la vieja ciudad ibérica de Arce, cerca de Valencia. Sagunto había nacido al calor del comercio con los griegos, había crecido en prosperidad y riqueza, había crecido tanto que no tardó en suscitar el recelo y la envidia de las poblaciones vecinas. Bueno, la cosa es que cuando Roma empieza a proyectar su pujanza hacia el Mediterráneo, el Mediterráneo occidental, fija su atención en Sagunto. Los saguntinos pactaron con los romanos, se hicieron socios y aliados, y bueno, la de Roma es que era una buena alianza, ¿no? En fin, era un país. Lo que pasa es que tenía sus riesgos porque soplaban vientos de guerra en la zona. Es la primera guerra púnica. La primera guerra púnica entre Roma y Cartago por el control del Mediterráneo occidental, que había terminado con derrota cartaginesa. Después hubo una paz en la que se prescribía que ningún contendiente iba a atacar las posiciones del otro, ni en su propio territorio, ni a los de sus aliados, por ejemplo, Sagunto. Pero la rivalidad era demasiado fuerte, la rivalidad entre Roma y Cartago. Aquella paz de la Primera Guerra Púnica no era más que un lapso de preparación para otra guerra. Roma va a aprovechar la revuelta de los mercenarios cartagineses de Cerdeña para apropiarse de esta isla, y Cartago, por su parte, se apresta a apoderarse del litoral hispano. Y el jefe de los ejércitos cartagineses en España es un joven de 29 años, es Aníbal Barca. Estamos en el 218 a.C. y Aníbal se ha comprometido a no pasar el Ebro y a no ejercer violencia sobre los aliados de Roma. ¿Pero qué pasa? Pues pasa que Aníbal, que estaba calentito y llevado del odio a los romanos, que era tremendo, viola los dos compromisos, es decir, pasa el Ebro y además ejerce violencia sobre los aliados de Roma. Forma un ejército enorme con el plan secreto, pero plan de invadir todo el litoral español y francés, pasar a Roma y atacar a la República Latina en su mismo corazón. ¿Qué quería? Bueno, pues realizar una campaña victoriosa que le permitiera humillar a Roma, vencer
la derrota de la Primera Guerra Púnica y obtener riquezas para mantener a su enorme ejército, porque hay que recordar que los ejércitos de Cartago estaban formados siempre por mercenarios. Con esa victoria, Aníbal podría volver a Cartago convertido en el caudillo indiscutible de su pueblo. Ahora bien, en su camino había un obstáculo. ¿Cuál? Sagunto, esa próspera ciudad aliada de Roma. Y es entonces cuando comienza el drama. Mira cómo lo contó Polibio, un romano. Los saguntinos despachaban mensajeros a Roma continuamente, porque preveían el futuro y temían por ellos mismos. Querían, al propio tiempo, que los romanos no ignorasen los éxitos cartagineses en España. Hasta entonces, los romanos no les habían hecho el menor caso, pero en aquella ocasión enviaron una misión que investigara lo ocurrido. Era el tiempo en que Aníbal ya había sometido a los que quería y se había establecido con sus tropas de nuevo en Cartagena para pasar el invierno. Allí se encontró con la embajada romana, la recibió en audiencia y escuchó lo que decían. Los romanos, poniendo por testigos a los dioses, le exigieron que se mantuviera alejado de los saguntinos, pues estaban bajo su protección, y no cruzara el río Ebro, según el pacto establecido con Asdrúbal. Los embajadores romanos, al comprobar que la guerra era inevitable, zarparon hacia Cartago, pues querían renovar allí sus advertencias. Estaban seguros de que la guerra no se desarrollaría en Italia, sino en España, y de que utilizarían como base para esta guerra la ciudad de Sagunto. Y Aníbal, en efecto, se plantó ante Sagunto, y los saguntinos pidieron ayuda a las poblaciones vecinas, pero las poblaciones, que estaban celosas de la vieja Arse, no movieron ni siquiera un dedo. Y a pesar de ello, los saguntinos no rompieron su pacto con Roma. José Javier, ¿por qué Sagunto osó retar a Aníbal? Pues la verdad es que es la madre del cordero en esta historia. En principio, osó retar a Aníbal primero porque estaban muy seguros de sus murallas. Es verdad que las murallas de Sagunto eran tan fuertes que ningún ejército podía traspasarlas sin gran coste de tiempo y de hombres. Después, después resistieron a Aníbal por la alianza con Roma. Al fin y al cabo, la alianza obligaba a Roma a acudir en socorro si Sagunto era atacada. Pero claro, Roma no acudió. ¿Y por qué no acudió Roma? Bueno, pues quizá porque le resultaba más urgente sofocar la revuelta de los ilirios en el Adriático, quizá porque no creía que Aníbal se atreviera a tanto, o quizá, tampoco hay que descartarlo, porque Roma quería que algún incidente, por ejemplo Sagunto, desencadenara la guerra. Así que sola, sin amigos y desasecida de sus aliados, Sagunto no podía confiar más que en sus murallas. Pero claro, todos sabían que incluso estas murallas van a terminar cediendo. Lo único que era cuestión de tiempo. Y sin embargo, Sagunto, sabiendo que solo era cuestión de tiempo, no se rindió. Resistieron 8 meses los saguntinos el sitio del ejército de Aníbal. Dice la leyenda que antes que rendirse, prefirieron los de Sagunto encender una gigantesca hoguera y arrojarse a ella. Finalmente Aníbal venció, finalmente entró en la ciudad, pero solo encontró muerte y ruina. Con esta muerte de Sagunto empezó la Segunda Guerra Púnica. El sacrificio de Sagunto impresionó a Roma y entró en la historia. Y aún 2 milenios después, el escritor Francisco Pi i Arzuaga, que era hijo del federalista catalán Pi i Margall, describía así, de esta manera, las últimas horas en la tragedia de Sagunto. Ya no es posible hacer nada. Ya se propaga el incendio que insaciable devorando va cuanto fue nuestro pueblo. Ya, arrojados a las llamas, los saguntinos han muerto. Quedan en pie pocas casas y a esas ya se ha dado fuego. De los pobres saguntinos, el muy heroico esfuerzo de la última noche nada ha podido. Poco tiempo nos falta para que Aníbal entre triunfante y soberbio. Ha de pisar solo escombros. No ha de hallar más que a los muertos. Dorio, date mucha prisa. Sal de tu asombro, que ardiendo está tu misma vivienda.
y dentro de poco el fuego envolviéndose en sus llamas. A los dos dará tormento. ¿Qué escucho? ¡Qué horrible angustia! Pero habéis sabido hacerlo. Sagunto debe ser brava. Al fin, muerte, te contemplo. Y Roma pagó su inmovilidad porque Aníbal, cuando ya aniquiló Sagunto, tomó camino al norte y arrasó la propia península italiana, aunque finalmente perdería esa guerra. Cayó derrotado ante Publio Cornelio Escipión. Fíjate, Publio Cornelio Escipión, desde entonces le llamaron el africano, desde que consiguió vencer a Cartago. Curiosamente, es el mismo Escipión que luego reconquistó Sagunto para Roma. Quizás en la derrota ante Cartago vencida ya Aníbal, recordaría el espectáculo atroz de su propia entrada en Sagunto, la visión desolada de aquella ciudad que prefirió aniquilarse antes que rendirse. Pues mira, un espectáculo semejante va a encontrar 80 años después otro Escipión, Emiliano, que es nieto adoptivo de este. Bien, este Escipión Emiliano, cuando penetre en la ciudad celtíbera de Numancia, que durante 10 años había resistido a los romanos. Y con Sagunto, la de Numancia es otra gesta épica que perdurará durante siglos. ¿Y qué pasó en Numancia? Pues tenemos que correr 80 años en el tiempo, estamos en torno a 143 a.C., y el escenario sigue siendo la península ibérica, pero las cosas han cambiado mucho porque Roma ha consolidado su poder, acaba de derrotar definitivamente a Cartago en la Tercera Guerra Púnica y ya nadie hace sombra a las águilas de Roma en el Mediterráneo occidental. Y con Roma victoriosa, pues Roma se expande por toda la península de forma inmediata. Hay que decir que la expansión de Roma por la península con mucha frecuencia va a ser pacífica. Muchas ciudades van a pactar con Roma, muchísimas. Pero con la misma frecuencia, va a ser, van a hablar las armas. Los pueblos del interior, sobre todo celtas, celtíberos, no se avienen de buen grado al dominio romano. Sobre el cerro de la Muela de Garray, a orillas del Duero, había ya una vieja y respetable ciudad arébaca, Numancia. Aquí vivía gente desde el tercer milenio antes de Cristo. Cerrada entre dos valles, era un lugar muy seguro para protegerse de enemigos, por ejemplo, de los romanos. Así que Numancia se convierte en un quebradero de cabeza para los romanos desde el año 196 a.C., cuando el cónsul Catón comienza la lucha con los pueblos de la meseta. Durante medio siglo va a haber periodos de paz, periodos de guerra. Numancia jamás va a ser vencida en todo este tiempo. Y el drama final empieza no muy lejos de allí, en la ciudad celtíbera de Segeda, en la actual provincia de Zaragoza. Los segedanos se levantan contra los romanos. Y claro, los romanos atacan la ciudad. Claro, los romanos atacan Segeda, esa ciudad que se acaba de levantar. Los segedanos, ¿qué hacen? Bueno, pues lo que hacen es huir. ¿Y dónde van a refugiarse? A Numancia, que era la ciudad más grande, más importante y además amiga. Los romanos los persiguen, pero cuando las legiones de Fulvio Nobilior, que se llamaba así el romano, salen en persecución de los segedanos, caen en una emboscada de los arébacos. Y así Numancia vuelve a convertirse en escenario de guerra. Los romanos sitian durante 2 años Numancia, emplean incluso elefantes en su ataque, pero finalmente tienen que retirarse vencidos. Se firma una paz precaria que va a durar hasta que el levantamiento de Viriato en Lusitania se contagie a toda la Celtiberia. Los romanos van a intentar tomar Numancia una y otra vez, siempre sin éxito. Ante los muros de Numancia fracasan Quinto Pompeyo y Claudio Marcelo, Mancino y Lépido. Numancia llega a convertirse para Roma en una humillante obsesión, hasta que Roma echa mano de Escipión Emiliano, que acaba de arrasar Cartago. Así lo explicó el romano Floro. Numancia, así como en riqueza fue inferior a Cartago, Capua y Corinto, en fama, por su valor y dignidad, fue igual a todas, y por lo que respecta a sus guerreros, la mayor honra de España. Pues ella sola, que se alzaba junto a un río, en una colina medianamente empinada, sin murallas y fortificaciones, contuvo con 4.000 celtíberos durante 11 años a un ejército de 40.000, y no solo lo contuvo, sino que lo golpeó con notable dureza y le impuso infamantes tratados.
por último, una vez que ya hubo constancia de que era invencible, fue necesario recurrir al que había destruido Cartago. El que había destruido Cartago, Publio Cornelio Escipión Emiliano, que era sobre todo un hombre bastante inteligente. Bueno, no era un gran guerrero, pero había vencido donde otros habían fracasado, y fue precisamente porque utilizaba su inteligencia. Sí, señor, era un tío muy listo. Hay que decir que los romanos no se lo pusieron nada fácil. Estaban hartos de Numancia, de aquella áspera ciudad celtíbera, así que cuando Escipión pedía cosas, hombres, dinero, no le dieron nada. De hecho, Escipión tuvo que pagar de su dinero a la gente que enroló en la campaña, pero era un romano de la vieja escuela, es decir, se encargó él de sufragar todos los gastos, de organizar a su propia tropa. Cuando llegó a España y se encontró aquí las legiones completamente desmoralizadas, borrachas, gordas, una cosa tremenda, les puso un régimen de instrucción brutal y las volvió a poner en forma. Lo hizo, y cuando lo consiguió se concentró ya en su objetivo, que no era otro que Numancia. Y en Cartago Escipión había aplicado un bloqueo drástico que terminó derrotando para siempre a los púnicos, ¿verdad? Sí, él había visto que era muy difícil tomar por asalto una ciudad. Entonces Escipión Emiliano, por así decirlo, lo que hace es inventar el sitio por agotamiento, y en Numancia va a hacer lo mismo. Es decir, no va a intentar asaltar la ciudad. Tantos generales han estrellado ya antes que él que no va a intentarlo, y lo que se propone es bloquear Numancia por hambre. Matarlos de hambre, ¿no? Sí, construye una barrera con foso de más de 9 kilómetros de perímetro, 4 metros de grosor, salpicada de torres de vigilancia, dispone a su alrededor distintos campamentos, y los puedes ver cuando vas a ver Numancia, ahí al lado de Soria. Mientras tanto, el grueso de las tropas del romano se dedican a cortar cualquier posible abastecimiento para Numancia, castiga a los pueblos de los alrededores, tala bosques, confisca los cereales, hasta se apodera de los ríos cercanos, y de este modo consigue que Numancia quede aislada del mundo. Ya, pero sin posibilidad de recibir ninguna ayuda exterior, pues los numantinos se enfrentan a un destino inevitable, que es la muerte, ¿verdad? Sí, y sin embargo no se van a rendir. Es curioso. Primero intentan romper el cerco. Y manda a la ofensiva a un jefe legendario por sus anteriores hazañas, que era Megara, un jefe celtíbero. La salida fracasa, Megara muere en el combate. Después buscan otra solución, que alguien traspase el cerco en solitario y acuda a pedir ayuda a las ciudades vecinas. Esta operación la lleva el propio caudillo de la ciudad, Retógenes el Caraunio, que se llamaba Retógenes. Bueno, Retógenes consigue pasar las líneas romanas en la noche, con unas escalas consigue vencer el asedio, pero tampoco va a tener éxito en su misión. Las ciudades cercanas de Uxama, que es Osma, Habsburgo de Osma, y Termancia habían negado ayuda a Numancia porque tenían miedo a las represalias romanas. Otra ciudad celtíbera, Lutia, sí que accedió a la petición, pero los romanos descubrieron el plan, y la venganza de Escipión fue tremenda. Ordenó cortar la mano derecha a 400 jóvenes de Lutia, ¿verdad?, en represalia por aquello. Al parecer, el propio Retógenes, este caudillo de Numancia, fue capturado y muerto. En fin, Numancia queda sola. Bueno, 15 meses más soportaron los numantinos en aquellas condiciones. Cervantes cantará el episodio en su comedia del cerco de Numancia. Dice así: Así están encogidos y encerrados los tristes numantinos en sus muros. Ni ellos pueden salir ni ser entrados, y están de los asaltos bien seguros. Pero en solo mirar que están privados de ejercitar sus fuertes brazos duros, la guerra piden o la muerte a voces, con horrendos acentos y feroces. Y pues sola la parte por do corre y toca a la ciudad del ancho Duero, es aquella que ayuda y que socorre en algo al numantino prisionero. Antes que alguna máquina o gran torre en sus aguas se funda, rogar quiero al caudaloso y conocido río, en lo que pueda, ayude al pueblo mío. Es el verano de 133 a.C. y los numantinos, que están ya desesperados, incendian la ciudad. Se suicidan, fíjense ustedes, en masa antes que entregarse a los romanos y convertirse en esclavos. Así que cuando las tropas de Escipión entran en Numancia, lo que encuentran es una ciudad fantasma. Absolutamente fantasma, apenas hay supervivientes. Fíjate que Roma tenía la costumbre de llevar presos como esclavos a desfilar por la propia Roma a los
capturados en las victorias. Bueno, pues apenas 50 numantinos va a poder llevar el general Escipión a Roma como prueba de su triunfo. En todo caso, Escipión ha vencido. A partir de ese momento se le va a llamar Escipión el Numantino. Así que Numancia no murió. Y sobre la ciudad celtíbera se construyó otra romana, del mismo modo que Sagunto siguió habitada durante los siglos posteriores, ¿verdad, José Javier? Fíjate que lo que es la vida. Un Escipión devolvió Sagunto a Roma. Su nieto, el nieto de aquel Escipión, hizo romana a Numancia. Bueno, desde aquella lejana época de los romanos, Numancia y Sagunto forman parte de la historia como dos ejemplos supremos de sacrificio por la libertad, y son los nombres de las ciudades que en realidad inauguran la gesta española. Ya lo saben, Numancia y Sagunto. Gracias. Hasta luego.